Bienvenidos a todos. Hoy vamos a debatir sobre un tema que, bueno, es uno de los temas más complejos y quizás se podría decir que más incómodo, ¿no? Del derecho y la tecnología espacial, ese doble uso civil y militar. Y hoy tenemos a dos personas de altura que van a debatir, Efrén con un perfil más jurídico y Daniel con un perfil más técnico, pero creo que esto va a ser muy interesante porque en el fondo estamos ante un debate de un observatorio jurídico y aquí al final lo importante es hablar del derecho, la gobernanza espacial, pero sin olvidar la parte técnica, porque en el fondo están muy ligados, ¿no? Sin más dilación, Efrén Díaz Díaz es abogado y doctor en Derecho, asociado senior del bufete Mas y Calvet, sito aquí en Madrid, responsable de las áreas de tecnología y derecho espacial, delegado de protección de datos en Europa en sectores financiero, legal, sanitario, geoespacial y educativo, y especialista en derecho administrativo, tecnológico y geoespacial, y desarrolla tareas en sectores regulados, entre muchísimas otras cosas, pero no me daría la hora para describir ambos perfiles, tanto el de Efrén como el de Daniel. Daniel Carrasco Díaz es ingeniero de telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia en el campo de la observación de la Tierra por satélite y actualmente ocupa el cargo de jefe de desarrollo de negocio en el área de observación de la Tierra en Hisdesat Servicios Estratégicos, donde se encarga de impulsar la comercialización y el desarrollo del negocio relacionado con imágenes satelitales. Bueno, para empezar este debate me gustaría que en primer lugar Efrén y seguido de Daniel pues hagan como una pequeña reflexión un poco más extendida antes de pasar al debate en sí. Y me gustaría que respondieran a la pregunta de si sigue teniendo sentido hablar de doble uso en el contexto actual, ¿no? Donde las nuevas tecnologías parece que empiezan a disolver esa frontera entre lo civil y lo militar. Efrén, si quieres empezar, te doy unos 4 minutitos para tu reflexión y seguidamente seguirá Daniel. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Buenas tardes a todos. Como jurista especializado en Derecho Espacial y Tecnologías Críticas, defiendo una posición favorable al doble uso civil y militar en el ámbito espacial, como no puede ser de otra manera, siempre bajo un marco regulatorio que garantice la seguridad y la no proliferación, que creo que son las palabras clave. Me gustaría empezar de una manera un tanto disruptiva, primero, porque es crucial aclarar un error común. La gente suele englobar todo en tecnologías duales o doble uso, y más después de la invasión de Ucrania. Pero hay una distinción clave. La tecnología dual se refiere a la que está diseñada para la integración o la interoperabilidad en sistemas de defensa bajo unos estándares rigurosos como los militares. En cambio, el doble uso de una tecnología implica un desarrollo comercial basado en estándares de mercado, que puede ser empleado por las Fuerzas Armadas o no, en condiciones menos exigentes. Por lo tanto, esta diferencia es vital jurídicamente, ya que afecta a la clasificación de normativas bajo el Reglamento Europeo de 2021 o al Real Decreto Español del año 2014. Por lo tanto, me gustaría empezar en este primer minuto dejando claro que es importante evitar confusiones que podrían incluso llegar a frenar la innovación. En segundo lugar, beneficios jurídicos y estratégicos del doble uso. Desde una perspectiva jurídica, considero que el doble uso no solo es que sea algo permisible, sino que incluso es beneficioso para la soberanía europea y global, como estamos viendo. El viejo Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la weaponización, es decir, armas en órbita, pero permite la militarización pacífica como los satélites para vigilancia o comunicaciones. Y esto, por tanto, alinea con el doble uso, es decir, tecnologías civiles como Galileo o satélites de observación terrestre que podemos emplear militarmente sin violar los tratados, fomentan la interoperabilidad sin una escalada armamentística. Claro, esta semana pasada, el día 16 de octubre, se ha aprobado por la Unión Europea la hoja de ruta para la preparación de defensa 2020, que luego podemos desarrollar, pero básicamente enfatiza el invertir en capacidades duales para cerrar brechas críticas, moviliza hasta 800.000 millones de euros en defensa e incluye infraestructuras espaciales. Además, jurídicamente, se fortalece la autonomía estratégica que ya la brújula
estratégica de la Unión Europea del año 2022 dejó claro que Europa tenía que poder responder a amenazas. Esto se ha acrecentado después de la agresión rusa en Ucrania y además dejando también patente que las tecnologías duales estrictamente no son más que un doble uso adaptado. Ejemplos prácticos que tenemos ya en el ámbito espacial, Carla, y todos para responder a tu cuestión de si es hoy relevante. Bueno, creo que tenemos ejemplos concretos en el sector espacial en este día histórico, hoy por mañana, con el lanzamiento del SpainSat NG-2. Creo que no puede ser mejor día para este debate, donde nos encontramos satélites de telecomunicaciones o navegación que están definidos como doble uso bajo el reglamento delegado de la Unión Europea del año 2024 y la fusión de estos días, la fusión preliminar que se ha anunciado en divisiones satelitales de Leonardo, Thales y Airbus con el proyecto Bromo, valorado en 10.000 millones de euros para llevar a cabo un desarrollo y un campeón europeo en el ámbito incluso de misiles. Jurídicamente me considero favorable al doble uso porque ya los controles que establecieron los acuerdos de Wassenaar evita sobre todo dependencias de proveedores extraeuropeos. Otro caso concreto, los semiconductores o los subsistemas de propulsión de satélites. Y desde luego pienso que aquí la Agencia Espacial Española tiene un papel muy relevante, incluso para asegurar que el doble uso no genere riesgos éticos. Y termino en el minuto que me queda con breves conclusiones. En síntesis, jurídicamente considero que el doble uso, así por rotularlo de una manera, ¿verdad?, atrevida en este debate, podríamos llamarlo un motor de progreso. Un motor de progreso porque puede acelerar la innovación disruptiva. De hecho, las últimas normas en la materia abogan por la IA, computación cuántica y algoritmos predictivos para ya englobarlos dentro del doble uso, pero es que también nos genera o nos puede llegar a generar una gran ventaja de competitividad económica y un refuerzo de la seguridad colectiva, como vemos que está haciendo la Unión Europea. Porque está claro que que Europa o la Unión Europea, dependiendo del contexto, no puede quedar rezagada ante rivales como Rusia o China y, por tanto, propongo debatir pues, cómo equilibrar esta dualidad sin frenar el avance civil e incluso debería la Unión Europea priorizar más financiación para proyectos duales. Así que nada, abierto al contraste, una suerte poder compartirlo con Daniel y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, Daniel, misma pregunta. ¿Crees que sigue teniendo sentido hablar de doble uso? ¿O si consideras que se está diluyendo esa frontera entre lo civil y lo militar? Yo creo que lo civil y lo militar van a estar cada vez más juntos y es que yo estoy sentado encima de eso en mi trabajo prácticamente. Mi empresa ISESA desde el año 2001 nació como un partenariado público-privado para tener en manos de una compañía controlada por el Ministerio de Defensa, pues unos satélites que dieran servicios al Ministerio de Defensa. Los primeros se lanzaron en el 2005, 2006, se lanzó en el 18. Esta noche íbamos a lanzar, bueno, será mañana, el NG-2, el NG-1 se lanzó en enero. Bueno, pues todos estos satélites que se hacen con un partenariado público-privado tienen una esencia. Se hacen con un cliente ancla con el que tenemos el compromiso de venta de capacidad, de una capacidad determinada durante toda la vida del satélite. ¿De acuerdo? El satélite es nuestro, tenemos un contrato a largo plazo con Defensa, nosotros lo manejamos, siempre con la supervisión de Defensa, pero Defensa no se queda con toda la cuota. Es decir, el satélite está sobredimensionado y si bien Defensa tiene siempre la prioridad, sobra capacidad. Y esa capacidad nosotros nos encargamos de ponerla en el mercado. Y nos encontramos ahí pues, con un satélite de doble uso. Esa es la ventaja esencial de los PPPs, es que te dan una salida para que una tecnología militar que iba a estar completamente cerrado, encasillada gracias al PPP, puede darse salida a un uso civil. Evidentemente no es lo mismo el tema de telecomunicaciones que observación de la Tierra,
Nosotros no podemos vender servicios de telecomunicaciones a compañías de televisión. Sí podemos hacerlo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, aduanas, etcétera. En cambio, el caso de observación de la Tierra es mucho más abierto. Mucho más abierto porque aquí se trata de imágenes. Imágenes, pues que evidentemente, en el caso ya el caso de las imágenes, el uso del activo es bastante más complicado que en el caso de las telecomunicaciones. Y desde un principio nos encontramos con que nosotros tenemos que estar supervisados y nos gusta que haya una supervisión para ver a dónde podemos nosotros llevar nuestros datos. Esa supervisión del propio Ministerio de Defensa, que no es en principio una regulación explícita, forma parte de nuestros acuerdos, pero en otros países sí es regulación. En Francia, en Alemania, en Estados Unidos, por supuesto, es regulación, aunque en nuestro caso forma parte intrínseca del PPP que limita qué podemos vender, dónde y en qué condiciones. Un tema importante sobre esta dualidad, ojo, nosotros no estamos vendiendo satélites. El satélite permanece en nuestro poder y tiene siempre la bandera de España puesta en él. Está registrada nuestro nombre en nuestro país. El control último está en nuestras manos y es un satélite español. En cambio, los servicios que damos, estos no es como cuando se trata de exportar un componente. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, ofrecer un canal de comunicaciones u ofrecer una imagen, que esto es un paso más allá de entregar un componente, un sistema, un satélite o una solución completa. Volviendo al origen de las normativas que limitan el uso de la observación, también es algo que hemos visto evolución. Desde unos primeros años donde directamente te ponían una serie de zonas prohibidas en las que no podías, con el satélite del país A tú no podías tomar imágenes en el país B, pero con el satélite del país B sí podías tomar en el país A, pero no en el suyo. Y al final había siempre un camino, un subterfugio que se abría. Todo eso está cambiando. A día de hoy la evolución es hacia soluciones que no bloqueen el uso comercial, no bloqueen a la industria, es decir, no intentar poner puertas al campo. Y si unos datos están disponibles de un proveedor de otro país, poco sentido tiene que tú los bloquees, en el tuyo. Esa es, por ejemplo, la tendencia en los últimos años en Estados Unidos. Y bueno, no mucho más. Yo creo que ya podemos continuar el resto con el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tus aportaciones. A continuación vamos a empezar el debate en sí. Os ruego, por favor, que sean intervenciones de 2-3 minutos cada uno, ¿vale? Para que esto no sea al final un monólogo. Aquí lo que queremos es que haya un poco de pregunta-respuesta. Y bueno, por facilitar un poco la vida a Daniel, vamos a hacer una pregunta, vamos a empezar con algo un poco desde la perspectiva técnica, ¿no? ¿Consideráis que es posible verificar el uso final de una tecnología espacial sin invadir la soberanía estatal? Yo pienso, por ejemplo, en constelaciones de satélites comerciales con capacidad de observación muy precisas. ¿Creéis que esa autonomía tecnológica podría derivar en usos duales no intencionados o incluso incontrolables? Puede ser de la misma manera que también es posible el contrabando. Es decir, debe haber una regulación que diga lo que se puede y lo que no se puede hacer, y las empresas que estén sujetas a esa regulación, pues deberán cumplir con ellas, pues igual que cumplen con cualquier otro tipo de ley. Si en un momento determinado se decide saltársela y exportar un componente, o yo hablo sobre todo en el caso de los servicios, si decides entregar una imagen a un país prohibido, pues eso sería algo equivalente al contrabando. ¿Y tú, Efrén, qué opinas? Sí, suscribo. Además, creo que Daniel ha planteado un tema muy importante que voy a tomar esa deriva, que es de qué hablamos cuando hablamos de doble uso. Es decir, aparte de dejar claro que no es material de defensa, que creo que esto tiene que estar muy claro, creo que Daniel presenta una cuestión muy relevante, que es si hablamos de productos, de tecnologías
o vamos a decir de intangibles, que son los servicios. Por lo tanto, incluso cuando enfrentamos, puedo contratar a una persona, no sé, al director, al máximo responsable de la NASA que sabe todo bajo régimen normativo norteamericano. Bueno, pues esto nos plantea una cuestión jurídica muy importante, es decir, el derecho, como muy bien ha apuntado Daniel, pues nuestros satélites están registrados bajo jurisdicción y control soberano español, por lo tanto son españoles, pero bueno, prestan servicios a escala global. Por lo tanto, ese enfrentamiento de principios entre lo territorial y lo global creo que es un problema en la materia. Y después, por dejar también ahora en suerte a Daniel, diría, ¿hasta dónde un producto es un servicio? Y como la ley, ya que mencionas, Daniel, la cuestión del contrabando se aplica a mercaderías, a objetos de comercio. El conocimiento que tiene el cerebro de un ingeniero es objeto de comercio, el servicio como tal en sí es objeto de comercio y puede haber contrabando en el servicio, incluso puede haber contrabando en el satélite, pero no en el servicio. O sea, tenemos retos muy poderosos. Muy bien, muy interesante. Y a mí aquí ahora me surge la duda. ¿Qué margen creéis que le queda al derecho internacional? A lo mejor, Daniel, esto para ti es demasiado jurídico, pero ¿me puedes decir un poco cuál es tu opinión en esa distinción entre el uso defensivo y ofensivo? Puedo dar una opinión técnica, pero probablemente sea una opinión técnica para complicarlo todavía más. Y quiero sacar, por ejemplo, el caso de lo que se llama últimamente los satélites merodeadores. Hemos encontrado varios casos, han salido publicados en prensa, pues de dos potencias que de alguna manera tienen una especie de enfrentamiento débil en el espacio, como cuando dos países aproximan sus fuerzas a la frontera y se quedan mirándose el uno a la otra, o sobrevuela un avión mirándose. Eso con los satélites ya sucede. Encontramos uno que se acerca a muy pocos kilómetros del otro y posiblemente observándole, escuchándole. El que es escuchado y observado evidentemente se queja, dice que está comprometiendo su seguridad. Bueno, eso es la queja habitual, pero bueno, también es cierto que has pasado muchos kilómetros, pero esto ya sucede. Merodear, es decir, aproximarse, tomar fotografías, intentar hacer incluso ingeniería inversa de qué es lo que de qué es lo que tienes, pues en algún punto tiene que tener una frontera de lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Hasta cuántos kilómetros te puedes acercar digamos, a un satélite adversario? Dejo Qué, caer la pregunta. qué No interesante. tengo respuesta. ¿Y Efren? Sí, bueno, o sea, a efectos de la regulación, por dar luz un poco a la audiencia y no ser complejo en la respuesta, con tu permiso hago una simplificación. Es decir, el mundo ha evolucionado desde un cierto consenso a mitad del siglo XX pasado con unas Naciones Unidas que aprobó unos tratados, un mundo que, bueno, aunque haya vetos en Naciones Unidas, podríamos resumirlo con un mundo con un cierto consenso, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, a un mundo actual polarizado y prácticamente polarizado como Occidente-Oriente o Estados Unidos-Rusia, en fin, no quiero hacer simplificaciones. Pero en ese sentido, por responder a tu cuestión, la regulación enfrenta una barrera adicional que es esa enorme fragmentación, esa enorme polarización que dificulta llegar a mínimos consensos, ¿no? Esto en otros foros lo hemos visto, lo hemos comentado acerca de la dificultad de actualizar simplemente los tratados del espacio, por ejemplo. Y quiero también dejar caer una cuestión, no por ser provocativo con Daniel, sino constructivo, que es junto a los merodeadores me venía, Daniel, la cuestión de ¿y cuál es la finalidad primaria de aquello que fabricamos? Pongo siempre en esta materia el ejemplo del cuchillo que sirve para el jamonero o para el criminal, o el bisturí que sirve para curar o puede servir para matar. Pero, ¿qué retos nos presenta la variedad y la complejidad de la tecnología espacial a la hora de determinar cuál sea esa finalidad primaria que incluso nos permita calificar qué cosa tenemos entre manos, porque no sabemos si es producto, es tecnología o es conocimiento o son ideas?
Efectivamente, los escenarios a los que nos estamos encontrando, pues van siempre por delante de lo que podemos regular. Es todo, empiezan a suceder cosas eran, que eran impensables o inimaginables hace un tiempo. E incluso el mero concepto de lo que puede ser algo, de la finalidad, es, puedes acabar convirtiendo un satélite observador simplemente que se dedica a tomar fotografías, es que puede acabar convertido en un arma cinética, en algo de impacto, con lo cual incluso la definición teórica de origen no tiene puede engañarnos de cara al uso verdadero al que se dedica. Muy bien, muy interesante. Y por seguir un poco ahondando en esta cuestión, ¿no? Que incluso puede ya rozar incluso hasta lo ético. ¿Vosotros qué creéis que necesitamos a nivel internacional? ¿Avanzar hacia un modelo más de transparencia, donde todo el mundo lo que ponga en el espacio hay que ser transparente y decir el uso que le vamos a dar? ¿O más bien hacia un sistema de confianza mutua entre estados? ¿Por dónde creéis que van la línea y los derroteros hacia el futuro? ¿Daniel o Efren? No sé quién. Sí, Como Es Daniel, una, Daniel. dominando. es una pregunta complicada. Yo diría que tendremos que recurrir a la confianza cuando no haya transparencia. Inicialmente, a ver, hay cantidad de objetos que no sabemos ni lo que son, pero lo que sí quiero comentar es que aquí la técnica nos ayuda porque, fruto precisamente de esa necesidad de saber qué está pasando, llevamos ya más de una década dándole vueltas a los sistemas de observación espacial. Es decir, desde Tierra empezar a identificar cada uno de los objetos que está en órbita. Y esto ayuda mucho porque permite ponerle muchas veces un nombre, un origen, permite seguir su actividad, ver si de verdad ver si su movimiento es compatible con la actividad declarada. Es decir, que aquí se abre un camino también donde la tecnología puede ayudar a saber que, bueno, es cuestión de confianza y declaración, pero la tecnología también puede fiscalizar, hasta cierto punto, evidentemente. ¿Y tú, Efren? Sí, o sea, yo me centraría en un concepto para intentar poner luz a esta difícil cuestión, que es el concepto de no proliferación de armas, ¿no? O sea, la regulación y los acuerdos en esta materia más internacionales, más nacionales, más europeos, más anglosajones o angloamericanos han abogado siempre o han partido de un momento de guerra nuclear, guerra química, incluso los modelos actuales están de alguna manera todavía imbuidos de ese lenguaje, ¿no? De la no proliferación de armas nucleares, químicas, etcétera, ¿no? Viniendo de ese contexto, creo que es muy relevante para entender actualmente la no proliferación, pues lo que hizo, por ejemplo, Rusia, no sé, Daniel, si estarás conforme con esta aproximación, Rusia lanza un misil y provoca residuos en el espacio. Claro, eso tiene unas consecuencias de todo orden, ¿no? Eso que es weaponizar el espacio, es militarizar el espacio. Bien, en cualquier caso, tú planteabas la ecuación en términos de transparencia, confianza y cuál es el papel del derecho a la hora de resolver esa cuestión. Claro, el papel del derecho, así entre abogados, no nos queda otra como que reconocerle un papel arbitral para poner orden cuando no haya transparencia. Y evidentemente hay cuestiones que no pueden ser transparentes porque, por ejemplo, son secretos de Estado para la seguridad o la defensa nacional. Por lo tanto, creo que el papel arbitral del derecho en esta materia podría o debería seguir en la senda de la no proliferación de armas y tener en cuenta que no tenemos una norma global y al ser territorial, pues tengamos confianza en que cada bloque se sitúe del lado de lo que favorezca más el desarrollo tecnológico y de seguridad, incluso por el bien de la sociedad, ¿no?
Totalmente. Y yo por hacer un apunte, a mí también me interesa mucho esa cuestión de obligatoriedad o necesidad de registrar, digamos, todo lo que lanzamos al espacio, ¿no? Y que no se quede como una cosa que, bueno, hay veces que sí, veces que no, ahora tal. O sea, yo considero que la normativa, ¿no? Y la gobernanza espacial debería mirar hacia el futuro como tener esa necesidad, pero como una obligación que verdaderamente no sea como un estándar o una directriz o un principio de que, oye, deberíamos registrar, tenerlo ahí en un registro internacional y asegurarnos que todo lo que está en el espacio, sobre todo después para el tema de dirimir responsabilidades y demás, sea más sencillo, sino que también sea como una obligatoriedad y que después, pues bueno, obviamente cuando estamos ante secreto de Estado, cuando estamos poniendo en órbita, obviamente, cosas de defensa, pues que tengan como otro tratamiento especial, ¿no? Pero esa necesidad de, considero, de registrar y dejar constancia de todo lo que lanzamos y que creo que actualmente no se está haciendo completamente. Me decía, perdón, tomo la palabra así, ya que esto es un debate abierto, me decía una ingeniera de observación óptica desde la Tierra, me cuestionaba Carla, así entre juristas, decir, Efrén, no pongas tanto celo en registrarlo en un papel que ya lo observamos nosotros con los telescopios, ¿no? Entonces, a lo mejor esa aproximación pragmática nos ayuda a entender, y aquí sí que rompería una lanza por nuestra reciente Agencia Espacial Española, que tiene un papel, yo creo, muy relevante para la coordinación y la gestión de esas actividades, ¿no? O sea, aunque lo podamos ver con telescopios, sepamos desde la Tierra que hay en el espacio, yo creo que el papel de la agencia aquí deviene muy significativo, ¿no? Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Perdona, Leonardo, que te haga una pregunta, no sé si estás receptivo, pero veo que el público tiene preguntas y no sé cómo lo abordamos esto. ¿Permitimos las preguntas al final del debate? ¿Cómo hacemos? Indica Efren, es un debate abierto. El dinamismo es lo que importa aquí, que sea dinámico, y si os sentís cómodos con ello, lo podemos incluir ahora o al final. Eso os lo dejo a vuestra elección. Como yo estoy encantada de abrir el debate, pero lo que diga Daniel y Efren. Yo por Como mi parte, prefiráis. la audiencia siempre primero, eso no se duda, ¿eh? Pues estupendo. Es que llevo ya un ratito viendo una manita aquí levantada de Francesco. Francesco, no sé si nos escuchas. Os escucho, hola, hola. ¿Qué tal? Creo que estaba antes Juan Pablo de Works, que ha Vale, bajado y ha vuelto. El primero. pues que hable primero Juan Pablo. Aunque creo que ha Hola, bajado la mano. bueno, Vale, está aquí. ahí está, gracias. Estoy justo en viaje, así que disculpen no activar la cámara. Bueno, gracias primero Daniel y Efren, que tengo el gusto ya de tener varias discusiones sobre este tema con Efren. Hago una pregunta también generando el mismo debate, Carla, en la misma línea de lo que ibas planteando, pero poniendo un poco ahora el foco en industria. Estamos hablando de industria espacial y el dual use, como se viene hablando en el último año, ha tomado mucha más preponderancia de lo que la misma normativa lo tiene hace muchísimos más años. Y mi consulta es muy específica. ¿Cómo hacemos para poder hacer que las empresas cumplan con la normativa de este tema tan sensible sin que la misma normativa genere un perjuicio para las empresas en la industria aeroespacial? Muy bien, muy buena pregunta. No sé quién quiere atacarla primero, Efren, Daniel. Yo tengo una respuesta muy rápida, es que cualquier regulación siempre va a suponer un coste. Se trata de que el coste sea lo mínimo posible y eso se puede resolver desde con un sistema basado en confianza, con auditorías, inspecciones regulares, por ejemplo, aleatorias. Ese tipo de aspectos son posibles, o llevar listados de las actividades que sean fundamentalmente es que sea fácilmente auditable y evitar que de alguna manera haya un camino B. Muy bien. Yo en ese sentido, Daniel, añadiría también el concepto de la trazabilidad. Es decir,
creo que en esta industria tan dinámica, tan ágil, con procesos tan necesariamente transnacionales, con tanto movimiento, creo que la norma es buena en el sentido de positiva, correcta, y creo que a veces nos hace el flaco favor la burocracia, cómo se tramita esa norma. Entonces, creo que ya que España es uno de los países que en Europa lidera la administración electrónica, creo que se podría hacer todo como mucho más procedimentalmente rápido, porque los conceptos de la norma creo que son válidos y dan una gran seguridad jurídica. Luego también por hacer la reflexión al contrario, es decir, ¿qué nos pasaría si no tuviéramos control de exportaciones? ¿Dónde estaríamos, no? Hay algunos países que esto ya lo sufren. Totalmente. Juan Pablo, ¿hemos respondido tu pregunta? Yo espero que sí. Sí, gracias a ambos. Es para un debate más largo en particular. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Y quizás Francesco. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Sí, es buena pregunta la de Juan Pablo. Sabemos algo vamos, hemos pasado por ahí y es interesante. Yo creo que cuanto más se consiga estandarizar y hacer rápido el proceso, siempre manteniendo la rigurosidad que hace falta, porque son cosas muy delicadas, pues mejor, ¿no? Sobre la parte que decíais de transparencia, yo creo que la realidad es que vamos un poco en la dirección opuesta. Hace unos años que Rusia hiciera target de un satélite y lo destruyera y generara debris, se consideraba una especie de aberración en el mundillo. Pero si os fijáis, en los últimos pocos meses, varias empresas americanas han salido que explícitamente, cuyo propósito explícito es poner armas cinéticas en el espacio, es decir, pequeños misiles que de un satélite pueden destruir otro satélite. Entonces, junto con el hecho de que hay varias empresas cuyo propósito es hacer vuelo cercano a otros satélites, el uso militar del espacio está ahí. Entonces yo creo que la transparencia internacional que antes más o menos se tenía con la declaración de intentos de uso de satélites se va a perder del todo, y que lo que sí se puede mantener es coordinación estratégica en Europa, que es necesaria, pero no le podemos pedir a los satélites, a las empresas europeas, que tengan una transparencia que en Rusia, China, Estados Unidos no hay, y que va a desaparecer. El hecho de que se pongan armas cinéticas en el espacio es un riesgo brutal para todos, pero está pasando. Lo cual quiere decir que Europa también tendrá que hacerlo en algún momento. Entonces yo creo que no puede haber un registro público de, uy, mira, he puesto un satélite para hacer esto, porque lo ve alguien y dice, pues muy bien, muchas gracias. Tiene que ser un registro europeo, tiene que haber cierto grado de seguridad, tiene que ser una administración fácil. No pueden tardarse meses y meses para registrar un objeto espacial. Es un dolor de muelas. Yo no sé cuántos de vosotros han registrado un objeto espacial o han hecho un lanzamiento, pero es difícil. Entonces, la manera en la que me gustaría que se viera también por el lado institucional, que yo sé que poco a poco se va hacia eso, ¿no? Pero es bueno que os lo diga alguien que lo ha pasado por ahí. No es un tema comercial ya. Es un tema de soberanía estratégica y independencia tecnológica, que esos procesos se hagan más rápidos y más eficientes. Porque quedarse atrás un año muchas veces es quedarse muy atrás. Entonces hay que automatizar, garantizar un registro intereuropeo protegido, y hay que aceptar que de la misma manera en la que la aviación empezó de una manera y luego pues hay una rama que es aviación militar, pues está empezando lo que es el vuelo espacial militar. Yo en ese sentido, Francesco, te agradezco mucho la reflexión que has traído, porque justo me la has quitado de la boca, el tema de la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica, en palabras de la actual secretaria de Estado de Defensa. Y en relación con la estandarización que mencionas, quizá la situación geopolítica actual nos ha transformado a tener que llegar a un nuevo contexto, que es el de conciencia del doble uso.
si se me permite la expresión. O sea, yo creo que el sector espacial durante años quizá no ha tenido como esa necesidad del doble uso, ¿no? Entonces yo creo que si esta sesión solamente sirviera para que los presentes nos fuéramos con esa idea de la importancia del doble uso y que todo lo espacial es doble uso, yo creo que ya habrían servido estos minutos. Yo, si puedo añadir lo último, justo en esa dirección, esa senda, Efren, yo llevo en la industria espacial 20 años. La industria espacial ha estado 20 años rehuyendo el concepto de doble uso por varias razones. Sí, sí, sí. En la última charla en la ESA en Holanda, en la que se presentaba el planteamiento de la siguiente conferencia ministerial que va a decidir lo que va a hacer Europa y dónde va a poner el dinero y la actividad en los próximos 3 años, la primera persona en hablar fue Aschbacher, que es el director general de la ESA, y en 20 segundos, porque yo estaba ahí y me quedé mirando, en 20 segundos dijo: bueno, nunca lo hemos querido decir hasta ahora, pero ya doble uso. Y ya siguió el resto. 20 segundos tardó. Entonces ya no es un tabú, ya está ahí. Entonces tenemos que... Ya es lo primero, por muchas razones. Sí. Hay que vivir con ello y hay que plantear que se faciliten las cosas y que las empresas se preparen para ello. Gracias. Fenomenal. No, efectivamente, lo que comentas, la guerra de Ucrania ha sido romper un tabú de manera brutal. Hemos pasado donde teníamos el programa de observación estrella de la Unión Europea, Copernicus, que antes se llamaba GMES, y la S era Security. Se llamaba Security porque no se quería decir, era una manera de decir cómo meto algo que no sea defensa, sea parecido, pero no lo sea. Y a día de hoy estamos en una situación donde se está debatiendo la próxima generación de satélites europeos. Ya no es que sean Copérnicos de defensa, no, es que van a estar separados de Copérnicus posiblemente, pero sí, van a ser totalmente de defensa. El panorama ha cambiado radicalmente. Mil gracias. Muchísimas gracias por, bueno, me han encantado estas intervenciones porque creo que ha alimentado muchísimo el debate y tanto Juan Pablo como Francesco, pues ha sido muy interesante escucharos. Y yo creo que ya para cerrar, porque nos quedan 5 minutos, yo creo que en el fondo, después de todo lo que venimos escuchando durante estos 40 minutitos largos que llevamos aquí de debate, es evidente que la tecnología de doble uso, en el fondo, lo que estamos plasmando en el espacio es el reflejo de tensión en la Tierra, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, en el fondo, cómo consideráis este dilema del doble uso? ¿Lo veis ya como algo jurídico, técnico o en el fondo es ya casi ético? ¿Hacia dónde creéis que vamos? ¿Y cómo creéis que este dilema tiene realmente su respuesta y su razón de ser? Yo creo que vamos cada vez a muchísimo más uso de sistemas duales y desde las dos direcciones, tanto sistemas civiles que acaben siendo utilizados masivamente por defensa, como activos de defensa que a través de soluciones tipo partenariados acaben siendo compartidos. Los activos soberanos siempre tendrán que estar en manos de defensa, pero cada vez se ve que hay más hueco, y estoy hablando de sobre todo el tema de observación de la Tierra, cada vez hay muchísimo más hueco para un uso complementario a base de soluciones de imágenes procedentes del mundo civil. Sí. Yo lo suscribo y más que transmitir mi opinión jurídica, me remitiría a dos importantes documentos de la Unión Europea de este año 2025. Pensábamos que iba a ser el año de la regulación espacial europea, pero está siendo el año del Plan Rearme, marzo de 2025, y de la hoja de ruta para la preparación de la defensa 2030, pero de la semana pasada, del 16 de octubre, es decir, no han pasado 10 días. Esto quiere decir, de la lectura de esos documentos, que además recomiendo vivamente porque clasifica objetivos, prioridades, acciones, como señala Daniel, activos, resumiría
en una idea fundamental que es la dificultad práctica para distinguir entre usos civiles y militares. Yo querría resaltar que lo que he intentado decir al principio, que lo dual no es doble uso, es decir, una cosa es doble uso, efectos de productos y tecnologías, y otra es material de defensa. Mientras que el doble uso civil puede ser utilizado por la fuerza, al revés no. Y como muy bien apunta Daniel, yo creo que es muy elocuente que una gran empresa como ISDESAT, de gran cooperación público-privada, esté aquí. Creo que esto sí puede marcar a corto plazo y a medio dos realidades. La militarización creciente del espacio, donde cada vez más actores, por así decir, de la defensa van a tirar de la industria, y junto con la rápida evolución tecnológica que esto va a provocar. Véase, por ejemplo, el muro de drones, es decir, Ucrania ha desarrollado una industria en poquísimo tiempo como jamás hubiera imaginado en términos de planificación. Pues muchísimas gracias a ambos. Queda claro que el doble uso y las tecnologías en el fondo es seres humanos en la Tierra decidiendo cómo vamos a utilizar el espacio, ¿no? Entonces yo creo que bueno, más que dicho, ¿no? Ya sabemos hacia dónde vamos, cómo podemos regularlo, cuáles podrían ser las consecuencias de no tener una regulación o tratarlo, ¿no? Y bueno, agradecer muchísimo tanto a Daniel como a Efrén por vuestras aportaciones, que espero que hayan sido muy interesantes y de valor para todos los que están aquí presentes. Si nadie más tiene ninguna duda, pues de nuevo, agradeceros este tiempo que hemos dedicado a debatir sobre este tema tan complejo, pero tan de actualidad. Y muchísimas gracias a los dos.